Hola, ¿qué tal a todos, estimados alumnos y alumnas de Prepa en Línea Módulo 8? Como ustedes saben, mi nombre es Julio Muñoz Solís y soy su facilitador. El motivo de esta intervención es para dos cosas. En primer lugar, proporcionar retroalimentaciones a las actividades 5 y 6 de la semana pasada de la unidad 3, en la que de alguna manera tuvieron algunas dificultades al elaborarlas. Y sobre todo, previendo que el proyecto integrador que entregaremos en la cuarta semana a partir del 7 de enero tiene como fundamento y como preámbulo la actividad integradora 6. De hecho, uno de los requisitos de la rúbrica es que ustedes integren las observaciones de su facilitador para la mejora del anteproyecto de investigación. Por tal motivo, como se dieron cuenta, traté de ser muy específico en aquellos puntos de su trabajo donde era necesario especificar, profundizar o recortar u orientar las ideas que ustedes plasmaron en ese anteproyecto. Si bien se acerca una época de festividades, una época para convivir con la familia, con los amigos y con sus seres queridos, espero que puedan darse un tiempecito en algún día de la semana para recuperar sus estudios de prepa en línea y no dejarlos pasar en alto. Pueden ir adelantando su proyecto integrador. Tenemos 2 semanas para ir plasmando ideas, para ir generando un borrador de lo que vamos a decir, de lo que vamos a hacer. Y también tenemos tiempo, y yo quiero ofrecer ese apoyo para que si ustedes se atrasaron en alguna actividad de las 3 semanas pasadas, ahora es el momento, no esperar los 10 días de recuperación que van a ser difíciles porque se empalman con otro módulo que ustedes van a iniciar, el módulo 9. Ahora pueden hacerlo y yo me manifiesto con total disposición para poder ayudarlos, para abrir la plataforma y para darles el acompañamiento que ustedes requieren. Dicho lo anterior, quiero comentarles que este video está dividido en 2 partes. En la primera parte voy a hacer una retroalimentación general a lo que implicaba la actividad integradora 6, que consistía en la creación del anteproyecto de investigación. Vamos a repasar cada uno de los elementos del anteproyecto de investigación, que de alguna manera yo ya se los plasmé en sus retroalimentaciones y lo vimos en la sesión síncrona, pero que vale la pena retomarlo para que puedan mejorarlo e integrarlo en su video del proyecto integrador. Y en un segundo momento vamos a hablar precisamente del video integrador. Qué elementos, qué características debe tener, cómo van a cargarlo. De tal manera que durante este periodo, si ustedes aplican un poquito de su tiempo en determinados días de la semana, pueden incluso concluir su proyecto integrador antes de que llegue la unidad 4. Pues bien, estimados alumnos, no me despido, vamos a revisar estas características, esta retroalimentación y posteriormente cerramos este videoclip. Muy bien, estimados alumnos, pues vamos a comenzar con esta referencia a la semana de integración y lo primero que quiero repasar con ustedes es esta noción de investigar, porque el proyecto integrador, como ustedes se han dado cuenta, tiene que ver con un ejercicio de investigación. Entonces, en las ciencias sociales, la investigación es fundamental, también en las ciencias naturales. De hecho, yo les había comentado en sesiones síncronas pasadas que la diferencia en la investigación entre una y otra ciencia tiene que ver con la metodología. Mientras en las ciencias naturales y exactas se procede mediante una metodología cuantitativa, más objetiva científica, más de tipo positivo, en las ciencias sociales se utiliza la metodología cualitativa. Esta metodología nos permite acercarnos a un fenómeno social, a las personas de una manera holística para poder conocer ese fenómeno o esa relación entre las personas, entre los grupos sociales o ese tema que queremos investigar. Entonces, lo primero que debemos decir es que como estudiantes ahorita de prepa, pero seguramente ustedes van a ir a la universidad y en la universidad van a tener que escribir una tesis y van a tener que realizar diversos ensayos y proyectos de investigación. Por eso es fundamental que quede bien claro lo que es investigar y sobre todo que quede claro que como estudiantes y como académicos, la investigación es el pan de cada día. Siempre hay temas nuevos de los cuales queremos conocer y la investigación
Es pues ese proceso fundamentado en el método científico que nos va a permitir adquirir, aplicar y crear conocimientos. La investigación entonces se puede dar en diversos niveles. Ahorita, por ejemplo, nosotros lo estamos experimentando a un nivel mínimo, que es la investigación de un tema en nuestra comunidad. Pero la investigación es un proceso que permite crear conocimientos también a gran escala. Poco a poco vamos a ir viendo esto. Dice Servo y Verbian que la investigación es una actividad encaminada a la solución de problemas. Esto es muy importante, estimados alumnos, porque principalmente en este módulo 8, la investigación que ustedes van a realizar está enfocada a un problema específico de su comunidad, relacionado con los derechos humanos y la diversidad cultural. Si la investigación no se orienta a la resolución de un problema, no tiene sentido. Entonces, como dice Servo y Verbian, el objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de procesos científicos. Entonces, la investigación va a implicar dos cosas que aquí las tenemos en esta lámina. Primero, el descubrimiento de algún aspecto de la realidad que nos interesa conocer. Algo que para nosotros en este momento es desconocido, pero que queremos adquirir conocimiento sobre eso. Ese aspecto de la realidad, que puede ser una persona, una cosa, una situación, cuando nos enfocamos a descubrir ese aspecto de la realidad, estamos investigando. ¿Y qué va a traer esto como consecuencia? La producción de un nuevo conocimiento, el cual puede estar dirigido a incrementar los postulados teóricos de una determinada ciencia, o puede tener una aplicación inmediata en la solución de problemas prácticos. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor yo voy a investigar sobre derechos humanos. No es que nadie haya hablado sobre los derechos humanos, pero yo quiero profundizar, quiero incrementar los postulados teóricos con un estudio que permita incrementar ese conocimiento que ya tenemos sobre los derechos humanos, es decir, construir sobre lo construido. Pero también puede ser que yo quiero investigar para realizar una aplicación concreta en ese entorno del que estoy investigando. Ok, una vez que queda claro esto, quiero comentarles que el proceso de investigación tiene 3 etapas fundamentales: la planificación, la ejecución y la divulgación. En este momento, estimados alumnos, nosotros solamente nos estamos enfocando a la planificación. La planificación, como su nombre lo dice, es organizar el esquema de la investigación, planear el proyecto de investigación. La ejecución es cuando llevamos a la práctica ese proyecto. Por ejemplo, cuando ya vamos a realizar entrevistas, vamos a revisar documentos, vamos a realizar encuestas. Ahí estamos hablando ya de una ejecución. Y la divulgación se da cuando ya tenemos la información recopilada, ahora hay que publicarla. Y los grandes investigadores entonces escriben libros, publican artículos en revistas especializadas, ofrecen conferencias para manifestar o expresar sus descubrimientos, etc. Estas 3 grandes etapas conforman todo el proceso de la investigación, pero les repito, nosotros nos vamos a enfocar a la primera etapa, que es la planificación. La planificación entonces consiste en trazar el plan o proyecto de la investigación que vamos a realizar. En este momento todavía no vamos a realizar las prácticas, todavía no vamos a aplicar las encuestas, todavía no vamos a hacer las entrevistas. Más bien, vamos a sentarnos y desde un escritorio vamos a organizar y decir qué quiero hacer, qué quiero lograr, cómo lo voy a lograr, qué técnicas voy a utilizar. Eso se llama planificación. Y la planificación consta de 4 etapas. La selección del tema, esto es fundamental. ¿De qué quiero hablar? ¿Sobre qué quiero investigar? Ok, en este caso ya el tema nos lo están dando. Tú vas a investigar sobre los derechos humanos y la diversidad cultural. Ya tienes el tema. Pero cuando uno se pone a hacer investigaciones, lo primero que tiene que hacer es sobre qué tema quiero investigar. Sobre religión, sobre política, sobre moral, sobre sociedad, sobre economía, etc. Aquí ya el tema está delimitado. Derechos humanos y diversidad cultural. Ok. Lo más interesante no es el tema, sino la identificación de un problema. Es decir,
¿cómo voy a problematizar ese tema para mi investigación? Los derechos humanos. ¿Qué de los derechos humanos? ¿Qué son? ¿Para qué nos sirven? ¿Quién los formuló? O más bien, un problema sobre la violación de los derechos humanos. ¿Por qué en pleno siglo XXI se siguen violentando los derechos humanos en nuestras sociedades? Ahí hay un problema que resolver. ¿Por qué todavía hay violaciones a los derechos humanos en nuestra sociedad? Ese es un problema que tiene que ser resuelto. Y la investigación va a proporcionar las herramientas para comprender el problema y va a decir, ok, todavía hay violaciones a los derechos humanos porque se desconocen, porque hay todavía autoritarismos, porque hay todavía personas que no solo no conocen los derechos humanos, sino que les gusta vivir a expensas de los demás o violentando a las demás personas. Ya identifiqué un problema que quiero resolver. El tercer paso es la formulación de un anteproyecto. Es lo que vamos a hacer nosotros en esta actividad, o lo que hicimos en la actividad integradora 6. Tengo mi tema, ya problematicé sobre qué quiero hablar, ahora voy a formular mi anteproyecto de investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a escribir cómo voy a hacer esa investigación que yo necesito para mi tema. Y finalmente, la elaboración del proyecto, que en este caso es lo que van a hacer en su proyecto integrador. Ok, si queda claro este proceso, entonces podemos pasar a lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vuelvo a mi esquemita. Vamos a hacer el anteproyecto, porque el tema ya lo tenemos. El problema ya lo hicimos en la unidad 2. Ahora vamos a formular el anteproyecto. Y formular el anteproyecto es el objetivo de la actividad integradora 6. Aquí está todo el esquema general. Esto se les pidió en la actividad integradora 6. Hacer su anteproyecto de investigación. Y el anteproyecto de investigación es ese documento breve en el cual van a expresar las ideas iniciales acerca de la investigación que ustedes van a realizar. Si logramos adquirir esas ideas iniciales y tenemos claridad sobre lo que queremos investigar, entonces tenemos nuestro anteproyecto de investigación. Y este esquema que tenemos aquí frente a nosotros es lo mismito que se les pidió en la actividad integradora 6. Una introducción. En él vamos a contextualizar de qué vas a hablar, sobre qué tema, el objeto de estudio, que tiene que ver con qué vas a investigar, qué cosa, qué persona o personas, qué situaciones o circunstancias quieres investigar. Ese es tu objeto de estudio. El planteamiento del problema. ¿Qué problemática subyace a tu objeto de estudio que te interesa investigar? Pues las violaciones a los derechos humanos. Ok, esa es la problemática. ¿Cuáles son los objetivos de tu investigación? Es decir, ¿qué pretendes lograr? ¿Para qué quieres investigar ese tema? Pues quiero hacerlo para conocer el por qué no se respetan los derechos humanos en mi comunidad. Ese es tu objetivo. Las preguntas de investigación tienen que ver con las respuestas que quieres encontrar respecto de ese problema, ¿sí? Cuando nosotros investigamos queremos saber algo. ¿Algo de qué? ¿Sobre qué preguntas? Esas son las preguntas de investigación. La justificación tiene que ver con el por qué elegí ese tema, las motivaciones personales, por una parte, pero también la importancia y pertinencia para la sociedad. Posteriormente, la delimitación espacial. ¿En qué lugar vas a realizar el estudio? ¿En qué espacio geográfico? ¿En tu comunidad? ¿En tu municipio? ¿En tu estado? Etcétera. ¿Con qué población vas a trabajar? ¿A qué personas vas a investigar? ¿A los hombres, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, etcétera, etcétera? El marco teórico tal vez es lo que más les costó a ustedes, porque tiene que ver con la información que ya existe sobre el tema que van a investigar. ¿Sí? Es saber que existen libros, revistas, páginas de internet que nos pueden brindar información para ese proyecto que estamos realizando. Y finalmente, la metodología. Tiene que ver con el qué metodología vas a utilizar en tu investigación. Aquí nos queda claro que por tratarse de un fenómeno social, entonces vamos a hablar de una metodología cualitativa, porque es la que se utiliza en la investigación en las ciencias sociales. Muy bien,
Este es el esquema que nos pidieron en la actividad integradora 6. Su actividad integradora debería tener todos estos elementos, respondiendo a todas estas preguntas de la derecha. Pero como una especie de retroalimentación, entonces, vamos a ir revisando paso por paso cada uno de estos elementos. Y vamos a iniciar entonces con la introducción. La introducción tiene que ser un escrito en el que ustedes contextualicen al lector sobre el tema que van a abordar en su investigación. Aquí nos queda claro cuál es el tema. El tema es las violaciones a los derechos humanos y la diversidad cultural. Pero ustedes tienen que contextualizar. ¿Por qué hablan de ese tema? ¿Por qué hablar de ese tema actualmente? ¿Qué importancia tiene? Pero además, no solo qué importancia tiene de manera general, sino también por qué van a hablar o van a contextualizarlo hacia su comunidad, enfocado a una problemática de su comunidad. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es una especie de redacción como esta. En este trabajo voy a abordar el tema de la violación de los derechos humanos y la diversidad cultural, porque es un tema muy importante en nuestras sociedades para fomentar una sana convivencia, una vida pacífica, etcétera, etcétera. Y después quiero enfocar este trabajo a una problemática de mi comunidad y no den por hecho que sabemos cuál es su comunidad, la cual se ubica en el estado de Veracruz, en el municipio tal, etcétera, etcétera. La introducción ustedes nos tienen que contextualizar, nos tienen que presentar el trabajo que nos van a dar, pero sobre todo tienen que hacer que el lector se interese por ese trabajo, por esa investigación que ustedes están realizando. Luego, el objeto de estudio. Ya les he comentado, el objeto de estudio tiene que ver con aquella cosa o aquella persona o personas o situaciones que ustedes quieren estudiar, que ustedes quieren investigar. Hay que delimitar el tema a ese motivo de la investigación, a ese tema de estudio y a ese objeto, ¿sí? Por ejemplo, el objeto de estudio de la biología es la vida. El objeto de estudio de la zoología es la vida de los animales. El objeto de estudio de la botánica son las plantas, ¿sí? El objeto de estudio de ustedes, ¿cuál es? Ah, no, pues son los derechos humanos, pero ¿qué de los derechos humanos? Los derechos humanos es un objeto de estudio bastante amplio. Cuando yo me refiero al objeto de estudio, me voy a referir a aquella cosa específica que yo voy a estudiar. No es lo mismo decir que mi objeto de estudio son los derechos humanos, porque eso lo realiza una institución de investigación y se lleva toda una vida de investigadores haciendo ese estudio, a decir, mi objeto de estudio son los derechos humanos de los niños que trabajan en la calle en la ciudad de Córdoba. Bien delimitado está el objeto de estudio. O la violación de los derechos humanos en las mujeres de la comunidad de Coscomatepec en Veracruz. O los derechos de los estudiantes de prepa en línea como acceso a la educación. Ese es el objeto de estudio. ¿Qué cosa, qué persona o personas o qué situaciones quieren estudiar? Después viene el planteamiento del problema. Si yo ya elegí que mi objeto de estudio son las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que viven en la comunidad, en la colonia tal de la ciudad de Córdoba, entonces yo tengo que plantear el problema. Es decir, voy a formular el problema. ¿Por qué considero que ese es un problema de investigación? ¿Sí? Bueno, considero que es un problema de investigación porque aun cuando hay toda una legislación que promueve la igualdad de las personas, de los hombres con las mujeres, cuando se habla de que la mujer tiene los mismos derechos que el varón a acceder a los estudios, a una vida digna, etcétera, etcétera, es increíble que todavía haya varones que golpean a mujeres, por ejemplo. Ese ya es un problema de investigación. ¿Por qué los hombres actúan de esa manera hacia el otro género? ¿Por qué existe el machismo? Ahí estoy planteando un problema. Si yo voy a hablar de los niños que trabajan en la calle como limpia parabrisas, entonces ¿cuál es mi planteamiento del problema? ¿Por qué estos niños que de alguna manera deben tener derecho a la educación, a jugar, a divertirse, tienen que trabajar o son explotados por sus padres o por sus tutores a realizar trabajos pesados a fin de obtener dinero, cuando ellos tienen derecho
a estar en una escuela, a estudiar, etcétera, ahí estoy planteando un problema, ¿sí? Es decir, voy a problematizar el tema. Los derechos humanos es mi tema, pero voy a problematizarlo. ¿Cuál es el problema respecto de los derechos humanos? Aquí nos queda claro que el problema es la violación de los derechos humanos. Entonces ustedes lo van a enfocar a ese objeto de estudio. ¿Por qué son violentados los derechos humanos de esa persona o de esas personas que ustedes han elegido? O puede ser la diversidad cultural, ¿sí? ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es mi objeto de estudio? Los migrantes hondureños que pasan por la Ciudad de México. Ok, ¿cuál es el planteamiento del problema? Que los migrantes hondureños que pasan por la Ciudad de México tienen determinadas costumbres, determinados estilos de vida que afectan a la población de la ciudad, que generan cierta inseguridad, cierta desconfianza donde se encuentran por su aspecto físico, por su forma de comportarse, de hablar, etcétera, etcétera. Ahí hay un problema que tiene que ver con la diversidad cultural, porque no somos capaces como sociedad de convivir con personas que no son de mi mismo entorno y que vienen de otro espacio y que se incorporan de repente a mi comunidad. ¿Sí me explico? Ok, ese es el planteamiento del problema. Luego vamos a pasar con la definición de los objetivos. Los objetivos tienen que ver con ¿para qué investigas el tema? ¿Qué quieres lograr? Eso es definir objetivos. ¿Qué quieres lograr con la investigación sobre la violencia de la mujer? Ok, ¿qué quiero lograr? Comprender el grado de conocimiento que tienen los hombres sobre el respeto y la igualdad de los hombres con las mujeres. Y que eso puede generar la violencia, por ejemplo. ¿Qué quiero lograr en el caso de los niños que trabajan en la calle como limpiaparabrisas? Mi objetivo, ¿cuál es? Identificar las condiciones familiares en las que viven esos niños que los llevan a trabajar y explotar para obtener dinero y llevarlos a casa. Ahí estoy hablando de un objetivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué investigas el tema? ¿Para qué lo investigas? ¿Qué quieres lograr? Esa es la definición de objetivos. Luego vienen las preguntas de investigación o las preguntas problematizadoras. Ya les había comentado que cuando nosotros queremos investigar, vamos a tratar de responder a determinadas preguntas. Entonces, a ese tema que ustedes han elegido, agréguenle preguntas problematizadoras, no cualquier pregunta. En el caso de la violación de los derechos humanos de las mujeres, ¿qué preguntas problematizadoras puedo yo utilizar? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, puedo preguntarme, ¿realmente la sociedad considera como iguales al hombre y la mujer? ¿De qué manera el hombre ejerce violencia hacia las mujeres? ¿Cuántos tipos de violencia hacia las mujeres existen? ¿Cómo reacciona la mujer cuando recibe violencia? ¿Qué efectos tiene la violencia ejercida contra las mujeres para ellas primero, para la familia y para la sociedad? Ahí estoy haciendo preguntas problematizadoras. En el caso del niño que trabaja en la calle como limpiaparabrisas, ¿qué condiciones familiares rodean al niño que lo llevan a trabajar como limpiaparabrisas en las calles? ¿Qué derechos tiene el niño que son violentados desde el momento en que él está trabajando en la calle? ¿Qué puede hacer la sociedad para remediar esta situación respecto de la violación de los derechos humanos de los niños? Bueno, ahí está otro ejemplo. Si voy a hablar de los migrantes, por ejemplo, ¿por qué a la sociedad le cuesta mucho asimilar a personas que vienen de otra cultura o de otra circunstancia y se integran a mi misma cultura o circunstancia? ¿Qué características tiene el migrante hondureño cuando llega a la Ciudad de México y por qué genera desconfianza su presencia? ¿Sí me explico? Ahí estoy generando preguntas problematizadoras. Luego la justificación. La justificación es la parte más fácil, por así decirlo, porque lo que ustedes tienen que hacer es explicar las razones por las cuales ustedes eligieron ese tema, cuáles son sus intereses personales, sus motivaciones personales, familiares o sociales que los llevaron a investigar ese tema, ¿sí? No, pues a mí me interesa porque yo vi un caso en mi comunidad que me preocupa y que me gustaría brindarle solución. O a mí me interesa porque yo fui víctima de discriminación, por ejemplo. O a mí me interesa porque me agobia o me entristece mucho ver las injusticias que se cometen en el mundo a raíz de las violaciones de los derechos humanos. Entonces, ahí yo voy a exponer cuál es la motivación
que me lleva a investigar ese tema, motivación personal. Pero además hay un segundo elemento. ¿Por qué creen ustedes que es importante, que es pertinente, que es viable utilizar o realizar esa investigación que ustedes están realizando? ¿Por qué es importante? ¿Sí? Eso va en la justificación. Luego viene la delimitación espacial, es decir, el alcance geográfico de su investigación. ¿En dónde van a realizar su investigación? Muchachos, cuidado. No pueden realizar la investigación de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres en todo el mundo. No les va a alcanzar el módulo, no les va a alcanzar su vida para realizar una investigación de ese tipo. Es más, ni siquiera pueden hablar de los derechos humanos de todo México y Latinoamérica, ni siquiera de todo el país. Hay quien me pone, es que quiero realizar una investigación de todos los pueblos indígenas de México. ¿Cuándo van a terminar una investigación de ese tipo? Imposible. Tienen que delimitar el alcance geográfico, y en este caso la sugerencia específica es en tu comunidad, ¿sí? Investiga la violación de los derechos humanos y la diversidad cultural en tu comunidad, en tu barrio, en tu pueblo, en tu municipio, si acaso en tu estado, pero aún así en el estado es todavía un contexto amplio. Por ejemplo, si yo soy de Chiapas y quiero investigar los pueblos indígenas de Chiapas, hay 19 etnias en Chiapas. ¿Cuándo van a investigar las 19 etnias? ¿En una semana? Imposible. Es mejor decir, voy a investigar en mi comunidad, que es de etnia tzotzil o de etnia celtal, la violación de los derechos humanos como pueblos indígenas. Esa es la delimitación espacial. Posteriormente viene la delimitación de población, es decir, la cantidad de personas a quienes ustedes van a investigar, a qué personas van a dirigir su investigación. Ojo, muchos de ustedes se confundieron. Dijeron o creyeron que la población tiene que ver con las personas que van a realizar la investigación. No. La población son las personas a quienes ustedes van a investigar. A lo mejor si mi colonia tiene 5,000 habitantes, esa es mi población. Los 5,000 habitantes que viven en la colonia del centro de Tlalpan. O a lo mejor en mi comunidad viven 2,000 personas, esa es mi población. Pero a lo mejor yo puedo delimitar todavía más y digo, no voy a estudiar a todas las personas, las 2,000 personas, solo a las mujeres. Ok, 1,000 mujeres. Incluso ni siquiera digo, ni todas las mujeres, solo las mujeres entre 10 y 20 años. 200 mujeres. Esa ya es la delimitación de la población. A esas personas son a las que voy a estudiar. Continuamos. Luego viene el marco teórico. El marco teórico es la parte, podemos decir, más complicada, porque tiene que ver con la revisión de literatura, de fuentes escritas confiables. Por eso ya en la actividad integradora 5 revisamos cómo podemos determinar que una fuente de información es confiable o no confiable. En el marco teórico voy a incorporar todos los elementos, fuentes de información confiables que ya detecté que existen sobre mi tema y que voy a incorporarlos, ¿sí? Pero no se trata solamente de enunciarlos. Yo les quiero repetir esto. No quiero decir que nada más van a poner marco teórico la ONU, marco teórico la UNAM. Ahí hay bastantes artículos y bastantes libros. No. También se trata de decir, yo considero que la UNAM es una fuente de información teórica porque en el Departamento de Investigaciones Jurídicas tenemos varios artículos que hablan sobre los derechos humanos y sus violaciones en el caso de las mujeres. Ahí ya cambia la situación. Porque no solo estoy detectando la obra, el artículo, el libro o la página de internet, sino que estoy diciendo por qué considero que es viable. Es decir, lo que yo quiero no es que solamente copien la información de la actividad integradora 5 y la pasen a la actividad integradora 6, así tal cual copiada, no. Aquí ustedes tienen que exponer por qué consideran que esas fuentes de información son viables para su proyecto, de dónde van a obtener información. Y ojo, les vuelvo a repetir, en cuanto al Internet, Wikipedia, Rincón del Vago, monografías.com, buenastareas.com y Yahoo Respuestas no son fuentes de información confiables.
Y ya lo habíamos dicho por qué. Porque son aplicaciones de la red en el que cualquier persona, sin ser especialista y sin tener conocimiento en el tema, por lo menos mínimo, puede aportar y puede generar información. Mucho menos usar información de WordPress o de Blogger, porque los blogs, todos pueden tener un blog. Ustedes pueden tener un blog y pueden subir lo que quieran. Y cuando ustedes googlean un tema en el blog, les va a aparecer cualquier aporte de cualquier persona que haya subido esa información. Mucho ojo con eso, ¿sí? Entonces, de preferencia, ¿cómo voy a utilizar estas fuentes de información? Ok, yo tengo que identificar diferentes fuentes de información que pueden ser bibliográficas, libros digitales, por ejemplo, o impresos, hemerográficas, son revistas impresas y digitales, de internet y de campo, que viene de las entrevistas, de las encuestas y demás. Para que yo determine que una fuente de información es confiable, hay algunos elementos. Por ejemplo, el autor debe ser claramente identificado y debe ser un especialista en el tema. Por tanto, cuando ustedes lean un artículo o un libro, tienen que investigar si el autor es especialista. ¿Qué tal si es un estudiante, una persona que no conoce ni siquiera el tema y está escribiendo sobre eso? ¿Sí? Otra cosa es que esté dictaminado su artículo o su libro. Las instituciones educativas universitarias y de investigación realizan dictaminaciones para aprobar un determinado artículo, un determinado libro que dicen, este tiene el carácter científico y por tanto se puede publicar. Por ejemplo, ahí tenemos la revista electrónica de Redalic, de Cielo, entre otras. Ahí podemos obtener información muy interesante, o bien, si proviene de una universidad, de un repositorio digital de una universidad como la UNAM, la UAM, el IPN, entre otras tantas universidades, por supuesto que antes de ser publicada la información pasa por un proceso de dictaminación y ahí nosotros podemos manifestarle confiabilidad a esa fuente de información, aunque esté en la red. Y finalmente una acotación más que quiero hacer respecto a las fuentes de información tiene que ver con los periódicos. Muchos de ustedes citaron periódicos. Los periódicos no son fuentes confiables de información. Recuerden que los periódicos gozan algunos de veracidad, pero por regular tienen una carga ideológica que les impide presentar la información de manera veraz y confiable. Depende del autor, depende del reportero. Hay periódicos que incluso generan artículos muy interesantes, pero hay que revisar lo mismo, hay que revisar el autor, quién es, si es especialista, por qué está escribiendo en ese periódico y bajo qué tendencia. En este sentido, no es lo mismo leer, por ejemplo, el periódico de La Jornada, aquí en la Ciudad de México, a leer el Universal. Uno es de izquierda, otro es de derecha. Tienen una carga ideológica. Entonces, cuidado con los periódicos. Los periódicos pueden ser fuentes de datos, de información, pero no fuentes de conocimiento. Y con el Internet, mucho cuidado por favor. Tienen que saber precisamente identificar que la fuente de información es verídica, es confiable por el autor, por la institución que lo avala y por la información que presenta. Ok, vamos a continuar. Finalmente, la metodología. Ustedes tienen que exponer qué metodología van a utilizar en su investigación y qué tipo de información van a obtener. Aquí nos queda claro que nuestra metodología es cualitativa porque estamos hablando de un fenómeno social, estamos tratando de investigar un fenómeno social. A mí me llama la atención que después de la unidad 4 y de la actividad integradora 5, todavía haya algunos de ustedes que mencionen que para realizar esta investigación utilizarán la metodología cuantitativa. Me parece que ya hemos repasado bastante que en las ciencias sociales se utiliza la metodología cualitativa y pueden ustedes revisar las sesiones síncronas pasadas en las que explicamos por qué la metodología cualitativa es la más apta para las ciencias sociales. Esto no quiere decir que vamos a prescindir absolutamente de la metodología cuantitativa. A veces vamos a utilizar datos estadísticos, información científica, información observable o positiva de algunas determinadas ciencias. No podemos prescindir. Por eso, lo más importante es que ustedes vayan forjando esa idea, esa mentalidad de que podemos utilizar una metodología mixta,
donde prime lo cualitativo. Lo primero es lo cualitativo, por los métodos que vamos a aplicar de investigación, por lo holístico, por las técnicas que vamos a utilizar. Pero eso no quiere decir que no vayamos a usar algunos aspectos cuantitativos. Hay cosas que sí podemos usar, pero para integrarlas a nuestra metodología cualitativa. Entonces, ojo, si ustedes ponen metodología cuantitativa solamente, ese aspecto está mal. Necesitamos trabajar la metodología cualitativa porque estamos hablando de ciencias sociales en este caso. A lo mejor en otros casos, en otros módulos, donde se hable de otra ciencia, ahí sí vamos a aplicar la metodología cuantitativa, pero aquí aplicamos en ciencias sociales la metodología cualitativa. Y no basta con que ustedes digan, ¿qué metodología van a utilizar? La cualitativa, punto, y ya. No, cualitativa. ¿Por qué? ¿Qué características tiene? ¿Por qué consideran ustedes que la metodología cualitativa es la más apta para realizar esta investigación? Muy bien, pues estas son las características que debe tener el anteproyecto de investigación. Finalmente, ustedes tienen que presentar un informe final donde van a exponer precisamente estos resultados de la investigación. Pero por el momento, pues ustedes ya entregaron su proyecto, su actividad integradora número 6, y ahora la rúbrica les dice, bueno, pues toma en cuenta las observaciones de tu facilitador y corrige lo que tengas que corregir, revisa lo que tengas que revisar, ajusta lo que tengas que ajustar. Por eso yo en mis observaciones he sido muy específico en decirles punto por punto, hay que mejorar tal cosa, hay que cambiar esto, hay que precisar estas cosas, hay que profundizar aquí, hay que cortar allá, en fin, todo eso. El proyecto integrador, chicos y chicas, consiste en crear un video con los siguientes puntos. Ojo, tomen nota de los puntos. Primer punto, presentación de ti mismo y de tu proyecto de investigación. Así como lo hice ahorita yo, en mi video que les presenté, donde primero les hablé yo, para decirles, soy Julio Muñoz, les voy a hablar sobre la retroalimentación de la actividad integradora 6 y vamos a ver cómo realizamos el proyecto integrador. Así también van a hacer ustedes su presentación, ¿sí? Pídanle a alguna persona, algún amigo, un familiar que los grabe. Se ponen en un lugar bonito, se ponen guapos, guapas, se arreglan y entonces los van a grabar y van a decir ustedes, hola, mi nombre es Julio Muñoz, yo vivo en la comunidad tal, de la ciudad tal, del estado tal y soy estudiante de prepa en línea, módulo 8 y el siguiente proyecto, el siguiente video que les voy a presentar consiste en un proyecto de investigación que quiero desarrollar en mi comunidad relacionado con la violación de los derechos humanos y la diversidad cultural. Para eso, pues les voy a presentar algunas imágenes, algunas fotos sobre mi comunidad para que ustedes la conozcan y sobre todo quiero que observen aquellos elementos que yo voy a investigar. Hablan, presentan su proyecto, que los graben a ustedes. Ese es el primer elemento. Se van a presentar ustedes mismos y van a presentar su anteproyecto de investigación. Si el video debe dar entre 10 y 20 minutos, pueden utilizar los primeros 5 minutos para esta presentación, ¿sí? Para que los conozcamos, para que sepamos quiénes son y de qué nos van a hablar en su proyecto. Luego, el resto del tiempo, vamos a hacer una exposición de manera clara y concisa de cada elemento del anteproyecto de investigación elaborado en la actividad integradora 6. Es decir, ese mismo esquemita que ustedes hicieron por escrito, ahora lo van a elaborar en un video, ¿sí? Pueden utilizar Movie Maker, pueden utilizar cualquier otra aplicación que ustedes conozcan para editar video. En fin, lo que queremos es que con imágenes ustedes vayan acompañando cada uno de los elementos del proyecto integrador y también puede ser con letras como lo hice yo aquí. Es decir, van a decir, no sé, siguiendo el esquemita, ¿no? Introducción. Bueno, les voy a hablar de la comunidad tal que se ubica en tal lugar. Luego, objeto de estudio. En este trabajo yo quiero hablar sobre la violación de los derechos humanos de los niños trabajadores de la calle. Y puedo poner ahí una foto, una imagen de un niño trabajador de limpiaparabrisas.
Problematización. ¿Por qué si los niños tienen derecho a estudiar en la etapa de infante, por qué estos niños son violentados en sus derechos, se les niega la posibilidad de estudiar y se les explota para trabajar? Y pueden ir utilizando imágenes. Pueden ir explicando su trabajo con su voz y pegando imágenes. Esa es una opción. La otra es que pueden utilizar letras, a lo mejor con alguna música de fondo, y letras que represente o donde ustedes expliquen el trabajo de investigación que están realizando. O puede ser que ustedes vayan narrando como si fuera un documental, ¿no? Y que digan, voy a ir grabando, muy bien, en este momento nos encontramos en tal lugar, estamos viendo una violación de los derechos humanos, y ustedes van explicando. Ahí ya depende de todo lo que ustedes quieran meter. Pero además, lo importante es que nosotros, los facilitadores y sobre todo las personas que vean su video, comprendan que ustedes están realizando un proyecto de investigación en su comunidad sobre derechos humanos y diversidad cultural. Incluso, si quieren, pueden poner entrevistas, ¿no? Yo voy a hablar sobre la violación de los derechos humanos de la mujer. Ok, y voy a entrevistar a esta persona porque fue violentada hace mucho tiempo. Pueden hacerle entrevista a esa persona, ¿sí? Pueden subir fotos de su comunidad, de ustedes, de alguna actividad que hayan realizado, pueden realizar entrevistas, pueden ponerle música, en fin, todo depende de la creatividad que ustedes quieran, ¿sí? Al final, cuando ya pusieron todo esto, vamos a suponer que si su video dura 20 minutos, recuerden, los 5 primeros minutos va a ser para que me grabe a mí mismo, para que se graben ustedes mismos, presentándose y presentando el trabajo de su comunidad, la investigación que van a realizar. Luego vamos a utilizar 15 minutos, que es el grueso del video, para que ustedes expongan el proyecto en todas estas etapas: introducción, objeto de estudio, problematización, objetivo, preguntas problematizadoras, contexto espacial, población, marco teórico, metodología, todo, 15 minutos. Y los últimos 5 minutos, ustedes van a realizar un comentario. Otra vez se vuelven a grabar a ustedes mismos y van a decir cuál fue su experiencia al hacer esta investigación, qué dificultades encontraron, qué aprendizajes obtuvieron. Entonces, si se dan cuenta, chicos, van a hacer una especie de documental ustedes, ¿sí? Una especie de documental donde van a investigar un tema de derechos humanos y diversidad cultural en su comunidad y nos van a presentar los resultados, nos van a hablar de esa investigación que ustedes realizaron siguiendo el esquema de la actividad integradora 6, ¿sí? Ok. Luego, pues ya van a editar el video, lo van a subir a la nube, al Drive, o pueden crear, por ejemplo, una página de YouTube con un correo electrónico de Gmail. Pueden crear una cuenta de YouTube, ahí cargan su video y entonces van a hacer un documento. En un documento de texto me van a poner la liga de su video y además van a realizar esta reflexión de 10 a 15 renglones sobre cuál es la importancia de la investigación para proponer soluciones a las problemáticas que detectas en tu comunidad. Yo les he insistido mucho en esto, chicos. Las reflexiones deben ser profundas, deben ser trabajadas, deben ser evidencia de que ustedes están recopilando información que aprendieron en los materiales de la plataforma, información que investigaron y sus propios aprendizajes. Aquí se manifiesta el pensamiento crítico. No se trata de repetir lo que dice la rúbrica y de decir, los derechos humanos son importantes porque todos tenemos derechos a ser libres y felices y ya. No, ¿por qué? Y en tu comunidad, todo está enfocado a tu comunidad, ¿sale? Entonces, usen citas de autores, usen sus propios aprendizajes, usen los materiales de la plataforma, redacten con pensamiento crítico, opinen, aquí no pueden copiar. Si ustedes copian información de internet, está penado, porque aquí les estamos pidiendo su reflexión, lo que ustedes creen, lo que ustedes encontraron, ¿sí? Pues bien, chicos, ese es el proyecto integrador. Si se dan cuenta, es una actividad ardua. Por eso les estoy sugiriendo que utilicen algunos días de su tiempo, algunos minutos, algunos
ratitos de su tiempo de vacaciones para que realicen este video integrador. Incluso si hacen eso, ustedes pueden enviarme con tiempo y yo les puedo regresar comentarios para que ustedes puedan seguirlo trabajando y mejorando esos aspectos que les hagan falta en su video. Espero que esto haya sido claro, que tengan todos los elementos para realizarlo. Pues bien, estimados alumnos, espero que puedan aprovechar su tiempo, que puedan organizarse, y quiero manifestar nuevamente mi disposición para acompañarlos. Si ustedes tienen alguna duda, aunque yo voy a estar también en periodo de vacaciones, voy a tratar de estar ingresando al menos cada tercer día al correo electrónico y a la plataforma para poder responder a sus inquietudes. Además de que tienen ya mi número de WhatsApp, en el que de manera directa ustedes pueden preguntar, consultar sus dudas y pedir alguna orientación. Si alguno de ustedes logra terminar su trabajo antes de que terminen las vacaciones, por supuesto que puede hacérmelo llegar para que yo lo revise, hagamos alguna corrección y puedan terminar de alguna manera a tiempo este proyecto integrador. Les agradezco mucho su atención, les deseo felices vacaciones, una muy feliz Navidad, un excelente término de año y espero que en el próximo año, en el año 2019, ustedes puedan lograr alcanzar todas sus metas, una de las cuales, sin duda alguna, yo creo, tiene que ver con el concluir la prepa en línea. Y bueno, pues saben que en este proceso de prepa en línea, pues yo también ya soy parte y me gustaría mucho que en algún momento ustedes me pudieran comunicar, compartir esa idea de decir, terminé mi prepa en línea, a pesar de las dificultades, porque todos tenemos dificultades, todos tenemos familia, tenemos otros trabajos, tenemos diferentes cosas que hacer, pero ojalá que su proyecto de concluir la prepa en línea se haga realidad, y no solo esto, sino que posteriormente ustedes puedan ingresar a la universidad y concluir una carrera profesional. Yo comparto con ustedes muchos sentimientos, muchos sentires, porque yo a la vez que soy maestro, no solo de una universidad, de otra prepa presencial y de prepa en línea, soy maestro, pero también soy alumno, estudio una maestría. Entonces, en la maestría, pues yo siento la presión a veces de los trabajos, de las actividades, de las lecturas. En una maestría uno tiene que leer libros de un día para otro. A ver, ándale. Por ejemplo, ahorita traigo este pendiente, ¿no? Estas vacaciones, pues sí, van a ser mis vacaciones, pero pues hay que leernos estos dos libros. Ok, de modo, 15 días, 8 días uno, 8 días otro. Y así. Comprendo mucho su sentir, comprendo su situación. Tengo una familia, una esposa, un hijo que viene en camino y muchas responsabilidades, muchas presiones también. Pero la idea, chicos, es que podamos organizar nuestro tiempo. Todo se puede hacer organizando el tiempo, determinando qué actividades voy a dedicar, qué tiempo voy a dedicar para mis tareas, para mi trabajo, para mi familia. Todo es importante, no hay nada más importante que otra cosa. La familia, el trabajo y lo académico, la escuela, todo es importante y todo es cuestión de poder organizarse. Si en algo puedo ayudarles, cuenten conmigo y les deseo nuevamente un feliz término de año, un feliz inicio de año, una feliz Navidad y nos seguimos comunicando muy pronto. Muchas gracias.